Hablaremos de magnitudes escalares y vectoriales. Hablaremos primero de las escalares, que son aquellas que solo requieren de una magnitud y con su unidad. Las vectoriales son aquellas que requieren de una magnitud, una dirección y un sentido. Las escalares son las más familiares a nosotros y aquí hay algunos ejemplos. Una magnitud escalar es aquella como la temperatura, la rapidez y la masa, ya que únicamente ocupa la magnitud, por ejemplo, ahorita estamos a 25, y la unidad, grados Celsius, centígrados. Otro ejemplo de un escalar sería la rapidez, 110, y la unidad, kilómetros por hora. La masa de algún objeto, yo puedo decir 15, su magnitud, y su unidad, kilogramo. Entonces, estos son los escalares. La altura pudiera ser otro ejemplo en donde yo dijera 2.7 metros, en donde tenemos la magnitud con su unidad. Pero ¿qué pasa con las magnitudes vectoriales? Son aquellas que aparte de la magnitud ocupamos dirección y sentido. En este caso, la dirección viene dada por el ángulo que forma con el eje X. Aquí tengo, por ejemplo, dos fuerzas. Una fuerza de 50 newtons con una dirección de 45 grados. Pero tengo otra fuerza igual de 50 newtons con una dirección de 150 grados. Entonces, ahí tienen direcciones diferentes. El sentido viene dada por la orientación. Es decir, yo puedo decir a la derecha, a la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, no sé, al norte, al sur, este, oeste. Eso nos da, esa orientación nos daría el sentido de la magnitud vectorial. Pero ¿qué utilizamos para ejemplificar o representar magnitudes vectoriales? Pues como su nombre lo dice, utilizamos un vector, que coloquialmente le conocemos en ocasiones como flecha. Pero no, ahora ya vemos que este se le conoce como vector. El vector tiene sus elementos. El módulo, que sería todo lo que mide el vector, toda su magnitud, incluyendo la flecha, ¿sí? Incluyendo la punta de la flecha, ese sería nuestro módulo. El inicio del vector, en este caso, sería el punto marcado con la letra A. Aquí sería el inicio del vector. El fin del vector sería el punto marcado con la letra B. Entonces, yo escribiría que este vector se le conoce como el vector AB. ¿Sale? Ok. Como habíamos dicho, la dirección tiene que ver con el ángulo que tiene ese vector, ¿sí? Con el ángulo que se forma respecto al eje X. Entonces el ángulo nos va a decir la dirección. El sentido, ahí hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, miren, ese vector lo nombré como el vector AB, pero no es lo mismo si lo nombro como el vector BA, porque el vector BA me diría, en este caso lo voy a dibujar así, que el inicio sería el punto B y el final sería el punto A. Entonces son cosas muy diferentes, hay que cuidar mucho nuestro sentido. Y la magnitud, como ya lo vimos, la magnitud de lo que mide el vector sería lo que mide el módulo con sus respectivas escalas. Vamos a tener que utilizar escalas. Por ejemplo, este desplazamiento, voy a suponer que este fue un desplazamiento, voy a medir de cuánto fue, entonces voy a medir cuánto mide el vector, ¿sí? Si yo digo que un centímetro representa 5 kilómetros, pues ya mediría en centímetros cuánto mide este vector y lo multiplicaría por la escala, ¿sí? Entonces esa sería la magnitud, ¿sí? El módulo, todo lo que mide el vector, incluyendo la punta de la flecha, porque a veces dibujamos un vector, voy a suponer que cada cuadrito es un centímetro, y voy a decir, es que requiero un vector de 5 centímetros, a ver, ahí está, 1, 2, 3, 4, déjenlo hago,
como deben de ser los vectores. 1, 2, 3, 4, 5. Y aparte, le dibujamos todavía la flecha. Ese vector ya fue de 6 centímetros. No. El vector debe de incluir la punta de la flecha en su módulo. ¿Sí? No más, a veces puede ser esa flecha, puede ser de este tipo de flecha, pueden rellenarla. Pero recuerden, la punta de la flecha o la punta final del vector debe estar incluida en el módulo, en la magnitud del vector. Entonces, esas son las magnitudes escalares y vectoriales. Las escalares son aquellas donde únicamente se ocupa la magnitud y su unidad. Y las vectoriales ocupamos la magnitud, que es el módulo con sus unidades, newtons, kilómetros, kilómetros por hora, ¿sí? La dirección, que está dada por el ángulo que forma el vector respecto a nuestro marco de referencia, y el sentido, que está dada por la orientación, en donde podemos utilizar letras para nombrar los inicios y finales de los vectores. ¿Sí? Esos son las magnitudes vectoriales.